Primera de Juan, capítulo 3. Aunque vamos quizás a tocar varios versículos de este capítulo 3, pero nos vamos a centrar ahora en el versículo 3, que dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar otra vez. Sí, Padre, que estás en los cielos, esta es nuestra necesidad, venir siempre que sea necesario, y nunca deja de ser necesario, el venir a ti para implorar tu ayuda, tu asistencia en todas las cosas que podamos hacer. Gracias por todo, gracias por el transcurso de este día que nos has hecho estar juntos y bendecirte y alabarte. Continúa, si te place, Padre, en ello, que podamos gozarnos, tus hijos, el estar juntos y alabarte por esta gran bendición que el mundo no sabe lo que esto es. Gracias, pues, por ello, y perdona, Padre, los posibles errores que pudieran haber. Como no somos perfectos, somos también dados a cometer errores. A ti, pues, nos encomendamos, rogándote tu presencia, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a centrar nuestra atención ahora en Primera de Juan, capítulo 3. Y sería bueno leer todo o gran parte del capítulo, pero lo vamos a dejar y iremos a recurrir a los textos que veamos apropiados. Juan 3, Primera de Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Sin duda que para darle a este texto la correcta interpretación, la correcta frase que podríamos usar para ello, lo mejor sería dejarlo ir a medida que vayamos, entonces ya iremos sacando la conclusión. Pero el versículo 2, que es donde nos vamos, el 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Y, queridos, en otra ocasión, sin tener esto presente, no podremos darle el verdadero sentido a estas palabras. Y vemos en la primera palabra de aquí, la palabra que hemos usado, y es el comienzo del texto, y, lo cual ello, con esta conjunción, se nos quiere decir que el contenido de este versículo, su enseñanza está íntimamente ligada a la enseñanza del versículo anterior, el versículo 2, que dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Digámoslo de otra manera. La enseñanza de aquí, de quien está hablando, verdaderamente ha producido un efecto. Le lleva al contenido del versículo 3, de ahí que vemos que interpretar los textos aislados sin su contexto, sin que tenga relación con lo que sigue, como es en este caso el versículo 3, ello ha llevado a muchos a darle una interpretación equivocada. Y quiera el Señor librarnos a nosotros de semejantes errores, porque ello es como tergiversar las Escrituras o decirles lo que no están queriendo decir.
Tengamos como cosa cierta que el apóstol Juan, en este versículo 3 de aquí de capítulo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Así pues lo tenemos. Deberíamos tenerlo esto, como dice el apóstol, debería ser para nosotros como purificarnos. Tengamos esto bien sabido. La enseñanza de este versículo 3 no es un deber que hemos de hacer nosotros, no es que nosotros hemos de empezar a purificarnos, a limpiarnos, más bien lo que hemos de entender es una consecuencia, es un resultado de haber entendido el versículo 2, como dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así pues, más bien así lo entendemos. Entenderlo así, de esta manera. El versículo 2 expresa de lo que hemos de ser y que le veremos tal como Él es y que seremos semejantes a Él. Pero qué cosas tan preciosas se nos dice aquí, y ello es estar convencidos de esto. Inevitablemente nos lleva y nos produce esto, lo del versículo 3, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. La convicción de lo primero nos lleva a lo segundo. O sea que esto del versículo 3 es una declaración, algo que acontece como resultado de haber sido instruidos en la doctrina implicada en el versículo anterior, versículo 2. Dicho de otra manera, la idea no es que tenemos que mirar y esforzarnos en ser santos para llegar a ser buenos cristianos. No es por ahí. Eso sería procurar la salvación por obras. Porque yo me esfuerzo, pues yo hago esto, yo hago lo otro y yo lo consigo. Es salvación por obra. Lo que es un grave error bíblico. Por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. El procurar, esforzarse, el vivir una vida santa no nos hace cristianos. Lo que nos hace es que cuando vivimos una vida como corresponde, es que somos cristianos. La cosa no es vivir santamente para poder entrar en el reino de los cielos. No es eso. La cosa es que, porque somos cristianos, efecto. Porque somos cristianos, sabemos que vamos a ir al cielo. El resultado de ser, naturalmente estamos entendiendo como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Sabemos que tenemos la seguridad del cielo y vamos a ver al Señor así. Por eso es que queremos, porque ese es nuestro deber y también es nuestro deseo como gentes renovados, gentes que hemos nacido delante. Ese es nuestro deseo y vivir santamente es lo que anhelamos. Que no lo podamos, que no lleguemos, porque hoy caemos aquí y mañana caemos allá, pero nuestro deseo es: miserable hombre de mí, sentirnos así. ¿Por qué? Porque, oye, tú eres un hombre que Dios te ha creado. Porque es así. Mi naturaleza es una naturaleza caída. Soy un miserable. Y si algún día tengo la bendición de entrar en el reino de los cielos, será totalmente por la pura gracia de Dios.
Esto ya es otra cosa. Tenemos que mirar de librarnos de esa idea del catolicismo romano, porque ese es nuestro deber también, librarnos de sus enseñanzas. Pienso que ya casi nadie las practica porque está cada vez más lejos de la Sagrada Biblia. Y del pelagianismo también, que tiene sus ideas, el pelagianismo, poniendo como verdad lo que es mentira. Que nos induzcamos, tenemos que procurar ser buenos, hacer buenas obras para poder ir al cielo. Tenemos que procurar, vivimos así, con esta siempre, hacer buenas obras, a ver, no he hecho bastante, eso es. Pero ese concepto es un grave error. Por las obras de la ley, nadie podrá ser salvo. Por el esfuerzo que yo pueda hacer por mí, nadie puede ser salvo. La cosa es muy diferente. La enseñanza aquí es que porque he sido salvo por la gracia de Dios, porque he sido salvo por la gracia que ha actuado en este melón de culpa, en este melón podrido, este soy yo, y la gracia de Dios ha querido obrar para hacerme, con la ayuda de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, hacerme un heredero de los cielos. He recibido una nueva naturaleza y ese espíritu en mí me lleva a hacer buenas acciones, porque Dios ha puesto en mí este espíritu y a su vez el espíritu acompañado del deseo me lleva a hacer buenas acciones, aquellas cosas que sé que Dios le agrada. Y lo que a Dios no le agrada, rehuyo, o por lo menos es mi deber procurar de rehuir todo aquello que a Dios no le pueda agradar. Y esto es lo que realmente cada verdadero creyente debe anhelar. Y en la medida que Dios nos da capacidad, evitar hacer todo aquello que sea que Dios lo aborrezca. Esto ha de ser, por otra parte, también nuestra forma de entender. Y esto es la doctrina general. Somos salvos nosotros, no por buenas obras que hayamos hecho, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Es su gracia derramada en pecadores como nosotros. Es la gracia de Dios que nos ha hecho llamar, que ha utilizado a fulanito, a menganito, a este o al otro, para que nosotros vengamos a ser nuevas criaturas. Por la gracia de Dios soy lo que soy, concluirá el apóstol Pablo. Por la gracia, si soy así es por la gracia de Dios y gracias a Él no soy de otra manera. Por la gracia de Dios. Como si Pablo dijera que soy un santo de Dios, un heredero del reino de los cielos, uno que habrá de ver a Dios. ¿Sabéis lo que es esa promesa que tenemos nosotros? Que he de ver a Dios. ¿Cómo es? No lo sé. Todavía no lo he visto. Pero sé que es algo tan indeciblemente grande que eso debería en cada uno de nosotros, sintiendo esto, debería de esmerarnos, debería de hacerlo. Señor, pero ¿cómo es que yo tu criatura que tanto te he ofendido, yo he de ver a Dios? Pero ¿cómo es eso? La gracia de Dios en pecadores, tú y yo. Por eso es una bendición, querido, y todo eso será, como digo, por la gracia de Dios, porque su gracia ha obrado en cada uno de nosotros. Su gracia en los elegidos de Dios. Él ha querido obrar por su Santo Espíritu, que se ha operado en el apóstol San Pablo, por ejemplo, en aquel hombre, y eso es lo que ahora le hace a él. A cualquiera que, como ha sido objeto de esta misma gracia de Dios, cualquiera que también ha sido bendecido, como él ha sido bendecido, y eso es lo que a Pablo le hace ser lo que es. Soy lo que soy por la gracia de Dios, ha sido su gracia conmigo, y esto es lo que justifica mente.
debería ser con nosotros también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no repetir esto ya de rutina. Es como una foto que se veía tantas veces. Por la gracia de Dios soy lo que... Es que es eso, la gracia de Dios. Si nosotros nos tenemos como por hijos de Dios y como resultado sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Párate a pensar en esto. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¿Te has imaginado? Tú puedes ir a ver a nuestro rey de España. Tú puedes entrar y en paz. No, tú puedes ir a ver a aquel otro general o aquel que ha hecho. No, no puedes, no podemos, no tenemos permiso, no podemos, no se nos concede. Y ver a Dios. Veremos a Dios. No es algo indeciblemente grande, más que cualquier príncipe, más que cualquier, lo que sea, ya no vamos a poner porque no hay forma de poner. He de ver a Dios. Así tal como soy, he de ver. Qué grande es esto. Y qué cosa, qué herencia que nos ha tocado a nosotros. Pero, atendamos bien, esto aún todavía es una esperanza, no es todavía actual, todavía que estamos por aquí corriendo arriba y abajo y no gozamos todavía de esta bendita esperanza. Aún todavía no somos lo que hemos de ser, dice también. No somos todavía, ya somos felices cuando vemos a algún hermano querido aquí o allá, como nos alegramos, como festejamos, qué alegría, qué bendición estar juntos. Esto no es nada comparable a lo que hemos de ser. Aún no somos lo que hemos de ser. ¿Te has parado a pensar tú en esto? Aún no soy todavía. Si me gozo estar con los hermanos cantando estos cánticos tan preciosos. Esto no es todo. Todo esto está en futuro. Todavía hay algo aún más allá. Todavía no soy aquello que he de ser. Todavía queda algo glorioso, algo muy grande que ni siquiera me lo imagino. Ahora vivo solo en la esperanza de aquello que seré, pero que todavía no soy. Ahora está en mí la esperanza. La esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Bueno, un día más alegre, otro día menos, pero es eso. Pero esta esperanza tan gloriosa. ¿Y qué pasa ahora? Voy a vivir esa vida que todavía me queda vivir aquí, abajo, como si no tuviera ninguna esperanza. Voy a vivir aquí, como si no fuera esto conmigo, ¿o no? Así, dejados y despreocupados, viven los que no tienen esta esperanza, aunque se llamen cristianos. Pero no tienen esta esperanza, no viven esperando en lo que han de ser, viviendo, sabiendo lo que voy a ser. Y no tienen esperanza porque no creen. No hay en ellos este don de la fe. La fe es el creer en la enseñanza de aquí del versículo 2 de nuestro texto, 1 de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún, todavía no, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos. ¿Qué esperanza debería esto, cómo debería esto animarnos? Seremos. Aún no se ha manifestado pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Lo que hace mantener la vida, la esperanza en aquello que se nos enseña aquí en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto no nos dice nada. A veces
los problemas de esta vida, los sinsabores por los que tenemos que pasar, nos agobian, nos entristecen. ¿Y qué? Pero sabemos, esto debería ser nuestro consuelo, nuestro estado de que seremos lo indecible. No hay expresiones, yo aquí me podría decir muchas cosas, pero nada, todo eso no son nada. Por lo tanto, esa esperanza tan gloriosa, mientras tanto, no nos deja vivir dejados o separados de su presencia. Es tan grande, tan fuerte la esperanza que no nos deja vivir ociosos. No nos deja cuando nos gobierna de verdad, no nos deja vivir así. La esperanza tiene la fuerza que ahora opera en nosotros. Una esperanza que nos hace estar aquí haber dejado quizás amigos, parientes o lo que sea, y estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Que nos dan caramelos? ¿Por qué? ¿Qué es esto aquí? Porque hay algo glorioso, tenemos esperanza gloriosa. Eso es lo que nos hace unirnos aquí, que no somos perfectos, ya lo sabemos. Si alguien viene conmigo un par de horas se dará cuenta cuán diferente es aquel que se subió al púlpito y ahora. ¿Cómo somos tan diferentes? ¿Por qué? Porque todavía no somos aquello que hemos de ser. Por ello, querido, así debe la esperanza movernos. Y así como hemos sido instruidos, como dice el versículo 2 de aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo será eso? ¿Y para qué voy a decir yo cómo será? Si no lo sé. ¿Cómo será eso? Solamente por la Escritura puedo decir lo que es, lo precioso que puede ser. Pero eso no alcanza nunca a entender lo que puede ser. Queridos, el Hijo de Dios ahora ya quiere comenzar a ser semejante a Él. Ahora ya el verdadero Hijo de Dios sufre, le preocupa que todavía hay tantos fallos. Los que allegados a mí me tienen por aquí o por allá. ¿Y por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me tienen que regañar? ¿Por qué me tienen que decir o dejar de decir? ¿Por qué? Porque soy así. Porque es que somos así, somos hijos de Adán, hemos heredado su naturaleza corrompida, desobediencia, no comas, porque el día que comas morirá. Y así ocurrió. Y este es para nosotros, que somos hijos de Adán y arrastramos el mismo pecado de él. El espíritu que hay en él no le deja al creyente verdadero, no le deja así. Luego, ahora ya quiere ser como Dios. Esto es el mal de los males. La esperanza no lo deja. El creyente verdadero tiene su esperanza puesta en aquel glorioso día que se nos describe, pero como sea que se nos describa, no llegamos, y mejor que no nos hagamos ni fantasía ni idea, porque nunca podremos imaginarnos cómo será aquello. Ahora que sí, la esperanza nos debería empujar, Señor, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo soy yo? ¿Por qué yo soy de esta manera y no soy de otra mejor? Le hace ser activo al creyente esta esperanza. Le hace cambiar aquellos malos pensamientos, aquellas intenciones de aquí o por allí. Al creyente verdadero esta esperanza le hace, párate, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué esperanza tienes? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Qué pasa? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ahí vemos, la esperanza no le deja quieto.
La esperanza en el verdadero creyente, hay algo que lo mueve. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como esto es lo importante, lo que debemos nosotros ahora acentuar aquí. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es Dios? Dios es uno, Dios es puro, Dios, su naturaleza es santidad, Dios es santo y sin ningunas tinieblas en Él. Este es el Creador, el Señor a quien nosotros, por Él, venimos aquí a los cultos por la mañana y por la tarde, y si tenemos algún previsto, lo dejamos. Lo siento, querido amigo, querido pariente o lo que sea, lo siento. Hay algo mucho más importante, por importante que sea los familiares o lo que quiera que sea. Esto mismo quiere ser ya hijo de Dios. El Hijo de Dios ya quiere, anhela, ya ahora ya quiere ser como Él es. Él es así. Él es Dios, es puro. Yo también quisiera ser puro como Él es puro, pero no lo soy, pero quisiera serlo. Tengo una naturaleza que no me deja, lucho contra eso, lucho, peleo. Y si cada día me examino, pero Señor, mirándome como soy peor que ayer. He hecho enfadar a este, he hecho enfadar al otro, el otro aquí, el otro allá, esto, lo otro. Soy peor que era ayer. No mejoro, no voy para adelante, no progreso. Por eso, el que es puro, y yo también quiero ser puro, esto debería ser para nosotros anhelar lo que es el cristiano, purificar a sí mismo, como Él es puro, purificar. Él es puro y nosotros debemos anhelar también ser puros. Y así como Él es puro, yo también quiero ser puro. Esto debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Señor, ¿qué hay en mí que me hace que no sea puro? ¿Qué hay en mí que no me deja? ¿Veis cómo versículo 3 dice aquí el texto? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que tiene esta... ¿Cuántos que hemos venido aquí tenemos esta esperanza? ¿Vale? Bienvenidos todos, comenzando por mí. Bienvenidos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esta esperanza de purificarnos? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por ello, queridos, es muy necesario que estas cosas las meditemos con detenimiento. Ahora somos hijos de Dios, eso dice. Y es una certeza, una convicción. Y como resultado de esa certeza, de esa convicción, sabemos, ya no porque yo sea aquí, porque yo sea allá, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, tanto el saber como lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino para morir en lugar de ángeles, de gente perfecta, de gente buena. ¿Digo verdad? No. Vino a morir por pecadores, por ti, querida alma, y por este pecador. Sí, que no soy digno de estar aquí, no lo merezco si me examino yo, tú, pero tú qué vas a pedir a los demás, y a ti, ¿tú qué? Pues este soy yo, queridos. Pero Dios quiere que así sea, porque si aquí viniera un ángel y os predicase lo que yo estoy diciendo, cuán distinto sería. Pero os está hablando un pecador, uno que es muy pecador. El apóstol Pablo se diría el más grande de los pecadores. Yo no quiero ser tan humilde. Quizás soy mucho más peor que él, pero no quiero ser tan humilde porque no lo soy. No tengo yo esa humildad. Y esto es la doctrina que encierran estas palabras. Ahora ya me creo que soy
un creyente, un hijo de Dios, muy bien, vale. Si tal soy, debo pararme y considerar cómo me afecta esta enseñanza que estamos aquí considerando. A ti mismo, querida alma, ¿cómo te afecta a ti todo esto? Quizás no lo sepa exponer debidamente bien o por lo que sea, pero sí que estamos hablando de pecado, pecadores, de impotentes, pero ¿cómo te afecta a ti esto? Como hijo de Dios que profesamos ser, necesariamente esta doctrina me lleva, me mueve a algo. Me llama a mí a algo. Yo aprendo la lección, debo aprenderla. ¿A qué me lleva? No puede ser que quede indiferente. No puede ser que yo termine aquí y como si aquí no hubiera... Pero Pepe, ¿tú qué has hecho en el púlpito? ¿Tú qué has hecho? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo te atreves tú a decirle a otros que quizás son mejores que tú? ¿Cómo te atreves tú? Como los que no tienen esta esperanza, a hablarles. No es eso, no puede ser. Si me creo un hijo de Dios, a pesar de lo que soy, si me creo un hijo de Dios y si como tal sé que estoy destinado a la gloria eterna, no por mis méritos, no porque yo sea bueno, porque no lo soy, pero sé que estoy destinado a la gloria eterna por la gracia del bendito Señor Jesucristo que murió por este pecador y otros más. Y que le veremos como Él es. ¿Te has parado? Imagina, este es un texto bíblico. Le veremos como Él es. Aquel que se dio por ti. Aquel que, fíjate, clavado en una cruz, sangrando, destrozado. Le veremos como Él es. El Salvador de pecadores. Pecadores como tú, pecadores como yo. Y que siempre estarán con Él en su presencia. Estos pecadores que Él vino a buscar y a salvar, estarán siempre con Él. ¿Tú te imaginas lo que es esto? Ahora que nos aborrecemos a nosotros mismos, me aborrezco a mí mismo por ser lo que soy, debiendo ser lo que no soy, pero soy lo que soy, sin mancha y sin arruga. Entonces, como si Juan el apóstol nos estuviera diciendo, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es aquí lo grande. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Qué significa esto? No solo que procuro que el pecado que todavía reside en mí, procuro que el no pecador, reine y se enseñoree de mí. Eso es lo que yo quiero, que Él que no hizo pecado, se enseñoree, me haga a mí su siervo. Y si no, conociendo lo fácil que me es dejarme enredar por el pecado, lo fácil que me es a mí, que el pecado se enseñoree de mí, que me diga, aquí estoy, yo he venido para coger, y aquí está, y no se va. Procuraré evitar con todo mi ser, evitar todo aquello que de alguna manera pudiera ser ocasión de tropiezo. Sí, Señor, he visto lo que soy. El Señor me ha abierto los ojos y Él me ha hecho ver que soy un tremendo pecador. Pepe, ¿y quieres continuar siempre así? ¿Quieres tú siempre continuar siendo así? Enfadando aquí a este, al otro y al de más allá, y esto y lo de allá. ¿Quieres tú continuar siendo así? La cosa es que, como hijo de Dios que quisiera ser, y lo soy, a pesar mío, como hijo de Dios que soy, no solo me propongo no pecar, sino que evitar la posibilidad de todo aquello que de alguna manera me pudiera inducir
al pecado. Queridos, esto es lo esencial. Yo ya sé hasta dónde sé. Y sé que no puedo pasar para allá porque no puedo, porque no tengo fuerza, porque no tengo capacidad ni voluntad, pero soy inducido para ver cómo el pecado puede ser vencido. Como hijo de Dios que soy, tengo un deseo de ser como Él es. Esto es un creyente. Esto es el deseo de un creyente. Sí, no soy lo que debiera ser, pero deseo. Es el deseo que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Aun en mucha imperfección, pero es el deseo. Cosa gloriosa. Tener el deseo, que no todos lo tienen tampoco. Él es puro. Y yo también deseo ser puro. Él es puro, ¿y yo qué? Si yo soy de Él, ¿yo qué? Voy a seguir en mi impureza, voy a continuar siendo así. No debo, no quiero ser así. Como Él es puro, así debo yo también querer ser. Él es puro. Procuro no asociarme con nada ni con nadie. Procuro que me pudiera ser de freno a este fin que deseo y quisiera anhelar. Ser perfecto como Él es perfecto. Tanto deseo. Quiero agradarle a Él en todo, a Él, y ¿cómo puedo agradarle yo a Él? ¿Cómo si es que soy nacido en pecado? ¿Cómo puedo yo agradarle? Siendo como Él es y como es Él, puro y perfecto en todo. ¿Cómo puedo yo, impuro, imperfecto, cómo puedo yo agradarle a Él? Pues así, yo también quiero y debo purificarme a mí mismo para ser puro como Él es puro. Debe ser mi deseo, debe ser el deseo del creyente también, que ha recibido la luz. Tú te das cuenta, oye, tú andas bien. Cuando vas con los amigos, con los hermanos, cuando estás cantando, ¡uy, qué corito más bonito! ¡Qué bonito esto! No ves, está solamente lo bonito que es. Pero cuando estás solo, entonces te das cuenta de la basura que eres a los ojos del Santo de los Santos. Entonces cuando te das cuenta, yo soy un artista, hago un teatro ahí, yo no soy lo que debiera ser, Señor. Ahora, atendamos a esto, queridos. ¿Cómo me purifico yo a mí mismo? Todo aquel que se purifica. ¿Cómo me purifico yo a mí mismo? Y esto es muy importante también, muy necesario saberlo. ¿Cómo me purifico yo? No debemos ser descuidados en esta cuestión, porque es muy importante. Una cosa que, si nos hemos llegado a este punto, cosa difícil, pero si hemos conseguido llegarnos a dar cuenta lo impuros que somos, ¿cómo puedo yo dejar de ser lo que soy? Atendamos como nos lo presenta el apóstol Juan en su primera epístola. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. No todo bueno, toda buena persona, todo aquel que da muchas limosnas, todo aquel que esto, todo aquel que lo otro, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Queridos, aquí lo que vale es la esperanza tuya, la esperanza. ¿En qué esperas tú? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el tal confía en que ha de estar con Él, estaré siempre con Él, ha de estar siempre, para siempre, convivir la eternidad con Él. No sé lo que será eso, pero sí que es así, así está prometido. Bien, ¿cómo ha oído que es el puro? ¿Cómo? Y ha de estar siempre con Él. Si Él es puro y yo no soy puro, ¿cómo puedo estar yo siempre con Él? ¿Será posible que los dos podamos cohabitar, convivir juntos? El puro y yo impuro. ¿Puede ser esto posible?
habitar, vivir juntos para siempre, siendo él puro y yo impuro. Por ello es necesario que tengamos esta esperanza en él, en el que purifica, en el que hace puro lo impuro. Es necesario que esto sea lo nuestro. No que otro lo purifique, no, el que se purifica así es el mismo. No dice que yo lo que tengo que hacer es confiar en él. Eso es el evangelio barato. Lo que tiene es que confiar. Tú confía en él, tú confía en él, tú confía en él, va, ¿sí? ¿Vale? Y ya él lo hará todo. Tú no te preocupes, tú confía en él. No resalta que el que tiene la esperanza tiene una actividad, se purifica. Esta es la actividad. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué cosa? Parece ligerita, parece sencilla. No se duerme en los laureles. El que se siente pecador y sabe que no es puro, no se tira a la bartola, sino que está ocupado en purificarse él a sí mismo. Señor, en su presencia la impureza no puede. En su presencia la impureza no puede estar porque él es puro. Y esto hay que resolverlo. Está activo ahí el que se cree impuro, pero ¿cómo? Entendamos también, no está activo para conseguir la salvación, sino que porque ha sido salvo de la ira venidera. Es por eso que se ocupa en la salvación que ya tiene. El que ha sido salvo se ocupa en esa salvación. Se quiere purificar de toda suciedad, de toda inmundicia, de todo apego al mundo, aquello que hasta ahora le ha venido engañando y destrozando su alma. Pablo nos da la misma enseñanza, pero utilizando otros términos, como dice segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo, a ver si lo localizo, 7, segunda, los Corintios 7, 1, dice el apóstol: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas que el Señor nos ha hecho, ello debe movernos. Los que cuando estamos aquí, el hecho de que estamos, ya es por algo. No nos han puesto una pistola para venir aquí. Cuando estamos aquí es por algo. Pues aquí estamos incluidos, todos. Y es una bendición, debemos tenerlo como una bendición, que miles y miles y miles no tienen. Y tú y yo sí lo tenemos. Tú por oír y yo por hablar. Todos tenemos, quizás yo más responsable que tú, pero todos tenemos aquí esta responsabilidad. El Señor nos ha hecho y debe movernos a limpiarnos, purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para ello, Él utiliza su preciosa palabra. Para este fin, debemos alejarnos de todo lo que pudiera ensuciarnos y poner en peligro nuestra gloriosa esperanza. Como creyentes tenemos que mirar, los que profesamos ser creyentes, tenemos que mirar muy mucho cómo y con quién y qué hago yo o dejo de hacer. Tenemos que mirar muy bien cuál es la nueva vida del verdadero creyente. Tenemos que mirar a ver cómo es su vida, qué hace, qué no deja de hacer, qué ve, qué no ve, a qué imita, a qué no imita. Como también encarece el apóstol Pablo, Colosenses 3:5, y lo vamos también a leer, Colosenses 3:5, dice el apóstol aquí, dice:
Haced morir pues lo terrenal. Esto es un mandamiento. A los creyentes que todavía no están purificados del todo, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Haced morir estas cosas. Querida alma, yo no te conozco, yo no sé, pero sé que eres un hijo de Adán. Y como me conozco a mí, te conozco a ti. Como sé yo lo que hago pues conozco más o menos lo que es la naturaleza humana. Todo esto que parezca de nosotros, por el contrario, dice poner la mira en las cosas de arriba. Aquí somos exhortados a ello. Hasta ahora mirar a ver cómo yo aquí, cómo yo allá. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí vemos de nuevo cómo recae sobre mí la actividad. Cómo recae sobre mí, me hace responsable. A mí, yo que leo esto, yo que lo veo en la palabra, a mí me hace responsable. Soy yo quien tiene que poner la mira. Soy yo y tú. No piensa, oye, pone, tú, yo y tú, me estoy poniendo yo como ejemplo, pero tú eres igual que yo. Tú eres hijo de Adán igual que yo. Entonces tenemos que mirar dónde ponemos la mira. Hacia arriba hemos de ponerla. Hacia arriba. Y si realmente hemos entendido la predicación bíblica, si creo que soy un hijo de Dios, y que de verdad voy a la gloria celestial y que allí estaré con el Señor para siempre, entonces, en ese caso, no es propio, considera, no es propio que ahora ya me vaya preparando para ese fin. No es propio, no pertenece, no es lo que debería ser prepararme ya, ahora ya debo prepararme para ese entonces, que no sé cuándo será, si de aquí 100 años, o quizás esta misma noche, no lo sé, pero por eso es que ya hemos de empezar a prepararnos. No sería contradictorio prepararnos, eso es lo que debemos hacer todos. Vivir una posición contradictoria, lo que digo que soy y creo. Vivir lo que no debiera vivir. Debo de examinarme a mí mismo delante de Dios, no delante de este o del otro. Esos son los católicos que se van a confesar con Dios y se piensan que ya están perdonados porque se lo han dicho a otros. No, es ante Dios, ante que hemos de ir a confesarnos con Él. Señor, tú conoces, a ti no te puedo engañar. Aquel sí, aquel lo engaño, y al otro demás también lo engaño. También le hago ver que no soy lo que soy. Pero a ti no te puedo engañar. Tú conoces lo que hay aquí adentro. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Lo más sensato, dedicarnos y hacer como dice 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Tú la tienes? ¿Tú tienes esta esperanza en Él? De aquel entonces de que tú puedas ser librado del pecado que te atosiga. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Pero para esto hay que confesarse, hay que expresar, Señor, yo no me veo, yo me tengo por muy bueno, pero ¿y cómo me ven los demás? ¿Cómo ve tu Santo Espíritu que soy? Es como si Juan nos dijera, creer en estas enseñanzas expuestas que cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara. Cuando Él se manifieste, porque vendrá, se manifestará. Y entonces es cuando veremos y no nos podremos ocultar. Ahora podemos evitar que aquel sepa lo que yo soy. Podré evitar, eso serás tú. Podré evitarlo y me creerán. Pero en aquel día glorioso
no podremos esquivar el bulto. No podemos decir, no, eso no va conmigo. Por ello, queridos, lo que debe ser y como personas sensatas, lo que deben hacer a esto exhortados y estos lugares, aquí como dice el apóstol, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Querida alma, tú solamente el hecho de que has venido, creyente o no creyente, pero creyente más responsable todavía, el hecho de que hemos venido aquí, incluido yo, aquí es donde ya tenemos que hacernos frente. Purificados los que lleváis los utensilios del Señor. Tú y yo llevamos los utensilios del Señor. Manifestamos el hecho de estar aquí adentro nada más. Y yo quizás mucho más que el Señor tenga compasión de mí, pero que mucho más que vosotros. Pero todos vamos a ser culpables delante de Dios por eso. Por ello, que el Señor quiera asistirnos, ayudarnos día a día, cada vez más. No nos desalentemos. Ayer yo dije que no, Señor, clamemos a Él que nos fortalezca, que nos haga nuevas criaturas, que ambicionemos lo que es bueno, lo que es agradable a los ojos de Dios. Y Él ha prometido atender a los necesitados. Querida alma, ¿quién de nosotros aquí no está necesitado? ¿Quién de nosotros podría levantarme? Yo. Bueno, puede ser que haya algo en su interior, eso serás tú. Puede ser que alguien entre nosotros quien no se crea, pero bueno, yo a eso no me dirijo a pecadores que ven que quisieran ser mejor de lo que son, pero que su naturaleza pecadora no les deja ser mejor de lo que son, pero que clama a mí, dice también la Biblia, clama a mí y yo. Él será, no aquel predicador o el otro, el Señor, clama a mí y el Señor se encargará de oír tu voz, porque Él es bueno, porque Él es compasivo, lo demostró andando por este mundo. Él es bueno, compasivo y misericordioso, de que eres una inútil criatura, que prometes pero no haces. Ese soy yo también, prometo y no hago. Y cuántas veces tengo que arrepentirme y confesar. Hazlo tú también en lo secreto esta noche, cuando vayamos a dormir o cuando quiera que sea, que esta, aunque torpe predicación, que no se puede calificar de otra manera, aunque torpe, pero no cabe duda que Dios es el que realmente puede obrar en pecadores como nosotros. Que Él pues nos asista y nos dé de su gracia. Amén. Señor que estás en los cielos, qué bueno eres tú, Padre, ya no por nosotros, que te has manifestado en muchas veces y de muchas maneras, sino por otros, especialmente cuando tu Hijo andaba por este mundo. Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y tu Hijo los oía, clamaban a Él, suplicaban a tu Hijo, y Él respondía. Señor, nosotros no somos mejores que aquellos que clamaban al bendito Salvador. Nosotros también somos pecadores y confesamos, Señor, que necesitamos todavía de tu ayuda. Necesitamos que tú nos asistas, Padre, porque hay mucha imperfección todavía. Señor de los cielos, ten compasión de nosotros y haz que seamos una iglesia viva, una iglesia que los demás puedan también sentirse llamados, como aquí nos sentimos llamados. Obra tú, Señor, en nuestros tiempos tan malos y tan difíciles. Levanta tú hombres santos, hombres investidos de tu Santo Espíritu, que puedan anunciar tu palabra como debe ser anunciada, y que seamos atraídos a ti. Señor, sigue con nosotros todavía, estate con nosotros y cuídanos en las horas que todavía nos queda estar juntos, gozando de unos y con otros, viendo cómo tú has obrado en unos y en otros. Oh Señor, quédate con nosotros y asístenos. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre.